Formal de juicio político contra el presidente Javier Milei, pero a diferencia de otros juicios políticos anteriores, que ya tiene un par el presidente en su contra, este juicio político que hizo el doctor Arias está fundamentado, está sostenido precisamente por insanía. Vamos a saludarlo y para que nos explique a dónde en relación a este punto. César, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Roberto Espinosa lo saluda, ¿cómo anda? Buenos días, Roberto, ¿cómo está usted? Gracias por la ocupación por este tema. Un saludo a usted y a su audiencia. Claro, el tema es, tal como usted lo ha dicho, la diferencia en nuestra petición. Yo no he sido el único que la ha firmado. Acompañó esta petición también Pablo Ansaldi, acompañó el hijo de Felipe Vallese, una compañera de muchos años de trayectoria en Capital, que es Alicia Villegas, Claudio Montes, que es un especialista en el tema del canal Magdalena, sobre el cual podríamos hablar más en otro momento, y un compañero de muchísimos años, de absoluta trayectoria de honestidad intelectual y personal, como es Carlos González. Nosotros hicimos esta presentación a partir de los indicadores que hemos percibido en cuanto a algún trastorno en la personalidad de Milei. Y entonces fundamos en el conocimiento que tuvimos de una pericia que ya se le hizo en el año 2018 en la provincia de Salta, en una causa judicial por intervención de una fiscalía, y la pericia ordenada por el juez interviniente, y eso arrojó algún grado de peligrosidad en su personalidad. Intervino un psicólogo, el licenciado Pablo Carrizo Saavedra, y le aclaro que ese estudio demoró 3 horas. 3 horas llevó la evaluación que se le hizo al hoy presidente Javier Milei, con un resultado que, ya le digo, arrojó ciertas consecuencias que nos indican que estamos en riesgo con un piloto que no estaría en su sano juicio. De modo tal que el modo de conocer su real estado de salud mental hoy es hacer una junta médica, una evaluación en el marco del proceso del juicio político, para poder decidir. Claro, y a partir de ahí, César, salir de la incertidumbre. Ajá. Queda claro. Ahora, César, a partir de ahí, ¿cuáles son los pasos procesales que deben seguirse o los pasos que deben continuarse? Esto fue presentado en el Congreso Nacional, ¿no? Esto fue presentado y formalizado en la Cámara de Diputados de la Nación. Es el expediente 0008- la letra P, -2024. Cualquiera puede verlo entrando a la página del Congreso, a la página de la Cámara de Diputados de la Nación. Es decir, el expediente 8-P-2024. Se lo menciono y se lo reiteré porque es un expediente oficializado. No es simplemente una idea de que vamos a presentar. No, esto ya ingresó. El paso siguiente ahora, esto ya llegó a la Comisión de Juicio Político. Pero ¿qué es lo que ocurre? Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados, no ha designado los integrantes. Y, según los comentarios de Radio Pasillo, usted sabe que siempre hay Radio Pasillo, que suele tener buena información, la orden viene de Balcarce de no conformar la comisión porque existe el temor, la preocupación en Balcarce de que en algún momento, si la Comisión de Juicio Político se constituye, frente a la solidez del planteo, en algún momento la comisión se anime a citarlo a una evaluación. Tienen ese miedo, tienen ese riesgo, y a que además es lo que técnicamente corresponde, ¿no? Corresponde citarlo para la evaluación. Entonces, Martín Menem no designa los miembros. Esa es la situación. Ahora estamos
haciéndole una presentación, lo vamos a hacer el lunes, dirigida a Martín Menem, advirtiéndole que está incurriendo en la violación a los deberes de funcionario público, porque él tenía que tener conformadas todas las comisiones de la Cámara de Diputados el día 1 de marzo, porque la apertura de sesiones es el 1 de marzo, y el 1 de marzo es un día de trabajo. El 1 de marzo el Congreso debe comenzar a trabajar normalmente hasta el 30 de noviembre, así lo dice la Constitución. Entonces, el 1 de marzo ya tienen que estar conformadas las comisiones, porque los diputados nuevos asumieron el 10 de diciembre, es decir, que tuvieron 20 días de diciembre, más todo enero, más todo febrero, para ir armando las comisiones. Porque una cosa es el periodo de sesiones ordinarios, que va del 1 de marzo al 30 de noviembre, y eso no quiere decir que no tienen que trabajar en enero, en febrero. En enero y febrero tienen que trabajar también, como lo hacemos todos. Queda clarísimo en esto, doctor. Y en relación al tema de la pericia que se hizo en la provincia de Salta, ¿en razón de qué fue? Porque uno supone que tuvo que haber un hecho para pedir ese examen psicológico. Efectivamente, sí. Muy precisa la pregunta. Sí, Javier Milei estaba haciendo una conferencia de prensa. Una periodista, la periodista Frías, Teresita Frías, le formuló una pregunta en el marco de la conferencia de prensa, lo cual es natural, es como que usted me está preguntando y yo estoy respondiendo. Y Milei, en lugar de responder como debía a la periodista, se dedicó a agraviarla, a insultarla, a descalificarla. No solo con términos, con las palabras, sino con las expresiones. Digamos, no llegó a pegarle físicamente, a tener contacto físico, pero fue una situación de mucha violencia, de violencia verbal y gestual. Otro de los periodistas que estaba presente le llamó la atención, le pidió que se rectifique y que pida disculpas, generó todavía mayor violencia, y una fiscal, al tomar conocimiento de lo que había ocurrido, instruyó de oficio una causa. Esto es el hecho antecedente. Es decir, ¿qué conducta? Y la misma que viene exteriorizando contra los gobernadores, contra cualquiera que le moleste con algo o que no esté dentro de lo que él prevé o dentro del capricho que él tiene en la mente. Esto es lo que ocurre. Mire, ayer nos enteramos que el presidente, en una entrevista, todavía no era presidente, manifestó que él en una oportunidad asesoró a narcos. Usted sabe que esa es una conducta tipificada por el código, por la ley que reprime el narcotráfico, porque está desarrollando una acción de cómo cometer el delito que se llama lavado, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, claro, no, y aparte hay expresiones del presidente, ya como presidente, antes de que asuma como presidente, en donde el presidente decía: la mafia tiene códigos, la mafia no traiciona, la mafia es leal, a diferencia de los políticos, que para Milei era todo lo contrario, cosa que también era muy llamativa. Ahora, teniendo todos esos datos, todos esos antecedentes, ¿no había algún mecanismo para frenar que alguien con esas condiciones, que uno supone no están dadas como para ser presidente, que le impida en su momento ser candidato tan siquiera a ocupar la presidencia de la nación, cosa que en definitiva terminó ocurriendo? ¿No había un mecanismo para prever y decir: no, mirá, el incidente que usted cuenta con la periodista en Salta fue en el 2018, contando todos esos antecedentes, lo que está describiendo usted, lo que hay en archivo, ¿no se podía frenar antes la candidatura ya de Javier Milei? Tenemos un problemita con eso. Hay que introducir en nuestro sistema, en nuestra legislación electoral, la necesidad de una pericia. Cuando usted le van a dar el registro
a usted se le hace un test, ¿sí? A todos, ¿no es cierto? Y cuando vamos a renovarlo, también incluso se evalúa la rapidez, los reflejos. Cuando el piloto va a subir un avión, tiene su licencia, su brevet, después de haber aprobado una evaluación. Sí, hay necesidad de introducir como un requisito el conocer adecuadamente cómo está el estado de salud mental del candidato, porque después se pone en riesgo a toda la comunidad. Usted recién me mencionaba el tema de la mafia, de las referencias. Sí, hay otras entrevistas donde él hacía referencia a Al Capone. Bueno, todo eso constituye apología del delito. Quiere decir, en definitiva, que tanto con el brindar asesoramiento a narcos, así dicho con total naturalidad, el elogiar las conductas de Al Capone y de las mafias, esto quiere decir que hay un límite que él no distingue entre el bien y el mal. Es se podría decir, un amoral, que no distingue el bien y el mal. Y esto es otro elemento. Lo que le estoy mencionando es lo que estamos trabajando para agregarlo, le aclaro. Cuando esté oficializado la presentación, se la voy a enviar para que la audiencia sepa y usted sepa que lo que estamos hablando va a quedar en este punto agregado para ampliar los argumentos y fundar con mayores elementos la urgente necesidad de la conformación de la comisión, porque no podemos seguir transcurriendo los días con un individuo que no sabemos si mañana decide declararle la guerra al bosque de los abedules. Disculpe la expresión así graciosa, pero es así. Bueno, de hecho, César, estamos hablando con el abogado César Arias, que conjuntamente con un grupo de personas presentaron un pedido formal de juicio político contra el presidente Javier Milei, y esa presentación está ahora en el Congreso de la Nación, más precisamente en la Cámara de Diputados, y vinculado con lo que está marcando César, hay algo que debemos recordar. En algunas de las entrevistas, ya siendo presidente electo antes de asumir, él había dicho que, por ejemplo, el cambio climático es un invento del socialismo, por ejemplo. Son conductas que poco tiene que ver, ¿no?, con la racionalidad, con lo que van marcando por ahí la parte científica respecto al cambio climático y todo esto, lo que también abona a esto, lo que usted está señalando, de ciertas conductas que son impropias, que muestra todo el tiempo el presidente, aún en el manejo político, por ejemplo, cuando postea o le da me gusta a una figura que muestra orinando él a un gobernador o a un senador, que tilda, por ejemplo, que el Estado es una organización criminal, siendo él el jefe del Estado. Son una serie de conductas que podrían hilvanarse con esta tesitura de ustedes, ¿no? Sí, pero mire, hay una cuestión que es evidente. Tiene una dificultad para percibir la realidad, para atrapar la realidad, para comprenderla, evaluarla y actuar en consecuencia. Entonces, ¿qué tenemos? Ahí hay una afectación a lo que es el proceso lógico, el antecedente, el desarrollo y el consecuente. Tiene una total incapacidad. La decisión que él tome, la que fuere, es producto de un pensamiento único, el de él, o, lo que es peor, la de su asesora, que en realidad él califica como el jefe, ni siquiera dice la jefa, dice el jefe, que es su hermana, que es quien le tira las cartas y en función a sus predicciones y según mandatos superiores divinos, él entonces toma decisiones. Me parece que no podemos continuar en estas condiciones porque, fíjese, mire, las torpezas en las que se maneja, el mundo de torpezas en el que está. Acaban de despedir 1.800 personas trabajando en el sur en las represas. Son 1.800 familias que se quedan sin el plato de comida. ¿Todo por qué? Por la torpeza de coquetear con Taiwán.
¿Pero qué se creían? ¿Que China se iba a quedar lo más tranquila viendo cómo reconocía la República Argentina como país a Taiwán, cuando China dice que es parte de China? Pero eso tiene represalias. ¿Y qué hizo China? Le dijo a la empresa china que estaba haciendo las represas: señores, no podemos seguir trabajando, ustedes no pueden seguir trabajando ahí. ¿Cómo se entiende? Pero estos son análisis simples, sencillos. Cualquiera en una charla de café dice: no, ojo, si le vas a tocar la cola al león, mirá que el león te va a morder, ¿no es cierto? Entonces, el ciudadano Javier Milei, en ejercicio de la presidencia, tiene dificultades para comprender las relaciones internacionales, las relaciones en el orden interno y cómo se debe interactuar con los demás seres humanos. Decir públicamente que habla con el espíritu de su perro o que recibe diálogos, consejos de su perro, yo creo que para un programa cómico está bien, para hacer algo gracioso en un encuentro de amigos, pero ni siquiera tiene amigos. Bueno, es todo un dato. Doctor, vamos a seguir fuertemente la ponencia de ustedes, cómo sigue esta presentación que ustedes hicieron, porque nos parece muy relevante y muy interesante lo que acaba de describir, ¿no? Le mandamos un abrazo grande. Gracias. ¿Puedo agregar una cosita? Sí, claro, por supuesto. En relación, él vive calificando a su hermana como el jefe. Se presentó en la campaña en una supuesta relación con Fátima, con una obvia finalidad de captar la atención, generar simpatía y obtener el voto. Pero resulta que hasta ahora todo indica que esto fue una farsa. Eso es mentira al electorado. Por otro lado, el hecho de obedecer instrucciones de un mandato superior divino, de extramundo, choca con el mandato que él tiene en la Constitución de la Nación Argentina y las leyes. Es decir, el mandato que le dio el pueblo. Entonces, ¿a quién obedece? ¿Cuál es el interés que defiende? ¿Qué es lo que tiene en la mente como entendimiento de qué cosa es el ejercicio de la función pública en un cargo de tanta importancia? Estos son elementos que también hacen a la urgente necesidad de tener conocer el resultado de una pericia. Bueno. No, clarísimo, doctor. Será hasta la próxima y vamos a continuar el caso, no lo vamos a dejar acá. Muchas gracias. No, al contrario, ahí ha pasado el doctor César Arias, que con un grupo de personas hicieron una presentación formal por insanía, por pidiendo el juicio político de Javier Milei por insanía.